Buen día, es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia. De antemano, gracias por el espacio que se ha facilitado. La experiencia denominada el desarrollo del pensamiento geométrico y espacial de las niñas y los niños en el aula es posible con teselaciones para niños. Experiencia que se lleva a cabo en el Colegio Entre Nubes Suroriental de Bogotá con el profesor Oscar Leonardo Cárdenas y quien les habla, Sonia Milena Uribe Garzón. Al abordar esa experiencia nos dimos a la tarea del planteamiento del problema, viendo cómo eran las prácticas matemáticas. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta, fuimos más conscientes de que al enseñar la matemática hay una tendencia a privilegiar el desarrollo de los asuntos numéricos y aritméticos, al manejo de algoritmos relacionados con las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, que esto se lleva a cabo desde una memorización de procedimientos para la resolución de los problemas y los ejercicios, el ejercicio de memorizar las tablas en sí. Las prácticas de enseñanza están centradas en el desarrollo de los asuntos numéricos y aritméticos. Existe un desconocimiento de la importancia del desarrollo del pensamiento matemático en el aula, lo cual hace que quede relegada la geometría, la estadística, el pensamiento variacional, entre otros. Y la matemática se limita a memorizar procedimientos, a dar los pasos mecánicos de cómo resolver un problema o un ejercicio. Entonces, esto hace que el desarrollo de estrategias didácticas en el aula poco favorecen el desarrollo del pensamiento geométrico y espacial de los niños y las niñas de la primaria. Partiendo de estos problemas que se identificaron, nos dimos a la formulación de nuestra pregunta-problema, que era ¿qué estrategia didáctica que incluya los asuntos geométricos, espaciales y de orden artístico favorecen el desarrollo del pensamiento geométrico y espacial de los niños y niñas de la básica primaria? En ese sentido nos dimos a la tarea de fundamentar nuestro marco teórico, donde tuvimos unas categorías con unas subcategorías. Entre las categorías de análisis tenemos el pensamiento geométrico, entendido como el proceso en el cual se adquieren capacidades, habilidades y destrezas para comprender el espacio de forma bidimensional y tridimensional, es decir, no solo en una dimensión. Los indicadores fueron los conceptos geométricos manejados como topológicos, euclidianos y proyectivos. En el aula muchas veces el interés queda en los euclidianos, identificar polígonos, perímetros, ángulos, área, vértice y aristas. Pero poco olvidamos los proyectivos, que vienen siendo los giros, los deslizamientos que se realizan, además la reflexión y las simetrías que se dan entre las figuras. En cuanto a otra de nuestras categorías fue el pensamiento espacial, que es la facultad de reconocer y discriminar estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con experiencias que ya hemos tenido. Esto se hace ante las subcategorías de habilidades espaciales, donde está la coordinación visomotriz, la coordinación figura-fondo, la constancia perceptual y percepciones de posición en el espacio, situaciones que los niños ya tienen muchas veces cuando llegan a la escuela, pero por dedicarnos a la parte numérica la dejamos de lado. Para esto formulamos nuestra estrategia didáctica, que fue determinada como unas unidades didácticas, en las cuales eran las acciones que formulábamos para acercar a los niños a la geometría y a la parte del pensamiento espacial. Formulamos 5 unidades didácticas que ya las explicaré más adelante. Otra de nuestras categorías fueron los niveles de desarrollo geométrico, en los cuales fueron propuestos por Van Gils, donde es una serie de estadios propuestos que explican el proceso del desarrollo del razonamiento geométrico. Estos vienen desde un nivel 0 hasta un nivel 4. Se dice también que en la escuela no se alcanzan a desarrollar. Sin embargo, en las actividades intentamos apostarles a todas, iniciando por el reconocimiento o la visualización. También están las habilidades artísticas que se integran al espacio de las teselaciones, que vienen siendo el conjunto de potencialidades humanas empleadas para plasmar, modelar, transportar a través de las líneas, planos, sombras, volúmenes, con los que se comunican emociones, sentimientos e ideas. Esto tiene que ver con las tipologías de la creatividad, la sensibilidad, la imaginación. Y otra de nuestras grandes categorías que no pueden faltar son las teselaciones, que son creaciones artísticas que cubren completamente un plano mediante una o más figuras en un plano repitiéndose sin dejar ningún espacio ni estar figuras sobrepuestas. Viene también la clasificación a las teselaciones, ya se las explicaré detalladamente. Al hacer referencia a las teselaciones hay que reconocer las que están presentes en nuestra vida cotidiana, en las rejas, en las paredes, en la colmena de las abejas, en el caparazón de la tortuga, en un pescado, en la forma como está representada la flor, en la piña,
y también en muchos tejidos. Vemos que son patrones que se repiten, poligonales o no poligonales. Cuando hablamos de teselaciones poligonales, hacemos referencia a las que están formadas por polígonos, ya sean triángulos, cuadriláteros, hexágonos, como observamos en esta imagen. Va cubriendo un espacio, un plano sin dejar ningún espacio. En cuanto a las teselaciones regulares, son las que se forman con polígonos regulares congruentes, los cuales son tres polígonos regulares: el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono, como podemos observarlo en las imágenes. Otra de las teselaciones que se manejan son las semirregulares o conocidas como redes modulares, que son en las que se combinan dos o más polígonos, como aparece ahí la de cuadrados y triángulos, y también la de triángulos, equiláteros y hexágonos. Otra forma de las teselaciones son las poligonales no regulares, es decir, no están relacionadas con un polígono, pero igualmente son figuras que cubren un espacio. Como la que podemos observar en la imagen, los niños realizan desde el geoplano y luego empiezan a repetir la figura que se les ha brindado. Como forma de abordar la experiencia, no fue solo darle a los niños las teselaciones en los puntos que las repitieran, sino hicimos un ejercicio riguroso de metodología en el cual estuvimos diseño, implementación y evaluación. En la parte de diseño planteamos la secuencia de las unidades didácticas. Planteamos 5 unidades didácticas que van desde la iniciación del mundo de las teselaciones hasta de las teselaciones con polígonos a los poliedros. Ya explicaré cómo va integrada cada una de esas unidades. Luego viene la etapa de implementación, que fue ya el ejercicio en el aula, realizando la sistematización y cómo íbamos viendo las categorías con los niños, hasta dónde podíamos llegar. Viene la evaluación, que tiene que ver con los ajustes y las evaluaciones que hacíamos a lo que estábamos implementando. Cabe anotar que aunque tenemos 5 unidades, estas no van de forma periódica o un tiempo limitado, sino que depende mucho de lo que se alcanza a hacer con los niños y de lo que ellos van interpretando y realizando. La estructura de las unidades didácticas está integrada por una temática, una intención pedagógica, las habilidades espaciales que se van a abordar, las nociones y conceptos geométricos que se estarán desarrollando, qué niveles de racionamiento geométrico de los propuestos por Van Gils trabajaremos en esta unidad, qué habilidades artísticas se logran abordar, qué actividades desarrollaremos, no siempre es la misma actividad, qué recursos didácticos estaremos poniendo en escena y los criterios de evaluación. Acá podemos observar parte de lo que fue la unidad de teselaciones regulares, en las cuales trabajamos pues, los polígonos regulares, damos nuestra intención, que está entre identificar las contribuciones de las teselaciones en el pensamiento espacial y geométrico de los niños. Abordamos ya las nociones geométricas de traslación, deslizamiento, reflexión. Cuando ya les ponemos la guía a los niños, vemos ahí un pequeño ejemplo, aparece el objetivo y la actividad que se va a desarrollar. Parte de este objetivo era desarrollar las habilidades de percepción visual, coordinación visomotriz, percepción figura-fondo, constancia perceptual. En el tiempo en que se ha implementado la propuesta ya tenemos pues unos impactos y unos resultados. A nivel del trabajo con los maestros y directivos está el poder constituir un equipo de trabajo de maestros que reflexionan su práctica pedagógica y le han apostado a curricularizar un nuevo saber escolar matemático. Se ha tenido la gestión y los acuerdos con fundaciones y ONGs. Una de ellas ha sido CINDE, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, quien nos ha estado apoyando. También se ha dado la adopción de un horario y un cuaderno para el trabajo de las teselaciones, ya no solo el cuaderno de matemáticas. Con los padres de familia ha sido un proceso de vincularlos a las actividades que se dan en torno a las teselaciones. Es una nueva manera de entender la matemática y de cómo se les está enseñando a sus hijos, partiendo de la idea de que no solo es lo numérico lo que se está trabajando o las operaciones básicas. Los niños se destacan ya por tener mejor resultado en las pruebas saber de matemáticas en los temas que tienen que ver con el lado geométrico y lo espacial. Han apropiado un lenguaje de unos conceptos y unas representaciones de orden geométrico, hablar de región, de frontera, el hacer referencia a las figuras geométricas como corresponde. En cuanto a los maestros innovadores, que es como nos reconocemos en sí, es dar una producción de saber escolar, aportar a la reflexión del campo del saber matemático en la escuela, socializar la propuesta en diferentes espacios, reconociéndolo como un gran potencial en este momento. Entre los eventos que hemos podido socializar la experiencia están las ferias y foros locales, la participación con el premio del IDEP,
y también con el premio Compartir en el 2014. Hemos socializado también con ponencias en Zacatecas, México, en el Ibero de Perú y en la Feria del Libro. Además, socializar los libros y lograr la experiencia de sistematizarla. Desde la caja de herramientas de Michel Foucault, en la cual en estos momentos podemos decir que es una buena experiencia, pero luego sospecharemos de que no era lo adecuado. Por el momento, estaremos sorprendiéndonos con lo que se ha logrado. En el ejercicio de sistematizar y organizar la experiencia, además de las ponencias y los encuentros, tenemos la publicación de 2 libros que se realizaron con la editorial Magisterio de Bogotá, denominados Teselaciones, el mundo cercano, y Teseladonia, la ciudad, los cuales los invitamos a conocerlos, donde se presentan las diferentes actividades para hacerlos con los niños, articulados con los estándares de matemáticas. Ya para concluir, podemos decir que Teselaciones para niños representa una alternativa en la educación matemática en la básica primaria, que se aleja de la parte aritmética, numérico, pero que no lo desconoce, es decir, se siguen trabajando porque son importantes también en el proceso del desarrollo del pensamiento matemático de los niños. También decimos que Teselaciones para niños es uno de los caminos para introducir a los estudiantes no solo en el estudio de lo geométrico, sino en el desarrollo de habilidades de percepción visual y de carácter artístico, abordando lo geométrico y lo espacial. Es decir, que la matemática no se queda como un área sola, sino que logra integrarse con otras, en este caso con el arte. Gracias y los invitamos a también abordar el tema de las teselaciones con sus estudiantes, dándose una oportunidad de abordar lo geométrico, lo espacial, la creatividad y la capacidad de los niños. Ellos siempre pueden, siempre y cuando les demos un poquito más. Gracias.